Por cierto, agradecer enormemente a Nora, que nos acompañó durante toda esta travesía de principio a fin casi de septiembre, incluso yo diría de agosto. Las hicimos todas con ella y bueno, prolongó un poco más su viaje precisamente para compartir con nosotros este momento. Por lo tanto, la gratitud de todos. Nora, gracias. Nora, bueno, en esta novela, Nora da cuenta del momento en que la historia se filtró por su ventana para cambiarlo todo, pasando de manera devastadora por la suya propia, su historia personal y familiar, y la historia de tantos y tantas, la historia de un país y un continente. Para ella fue el año de 1977, en el mes de julio, en el día 16. Desde este lado de la cordillera, todo comenzó el año 73, el día martes 11 del 9º mes. Lo cierto es que antes o después esa historia entró avasalladoramente como los jinetes del apocalipsis. Esta es entonces, como decía, la historia de Nora: el secuestro, la prisión, el tormento, la desaparición, el exilio y el retorno. Sin embargo, podemos afirmar que esta no es su autobiografía, porque aquí no se habla desde el yo, sino desde el nosotros. Se escucha la voz coral en varios tonos, de distintos tiempos y lugares, pasado y presente se entrecruzan, la voz fragmentaria se secuencia, como son los recuerdos, como acontece con el diálogo, o como cuando quedamos frente al estupor o al espanto. También podrían ser los fragmentos de la desarticulación de la vida, de los cuerpos, de los afectos, de los lazos sociales, la desarticulación de los sueños. Como hemos dicho, no estamos aquí ante la biografía de una persona, sino frente a la de muchos y muchas jóvenes, a la de una generación, la de un país, la de un continente expuesto a la barbarie y el exterminio, donde una sola muerte es la muerte de todos. Una sola muerte es una muerte numerosa, como reza el título del libro. Y es Nora la que hace este ejercicio de hilvanar voces y experiencias en un solo palpitar humano, y lo hace de manera persistente, tenazmente, en cuanto testigo protagonista, cuyo propósito es hacer que nos enteremos, es invitarnos a pensar el pasado en una reflexión crítica de este y del presente que nos ha heredado. Nora, como tantas y tantos otros, nos habla del dolor transformado en acción, en creación, en memoria, en vida, y con ello sale a hacerle frente a la indiferencia, a la omisión, al negacionismo. En nombre del OM, no tengo más que agradecer este nuevo texto de Nora por la confianza en esta editorial, y nos honra que este texto se incorpore al catálogo del OM Nora. Y más aún, poderlo hacer circular en este contexto, ¿no?, de los 50 años del golpe en Chile, que son 50 vidas, memorias, anhelos de futuro que seguiremos llevando con nosotros para transformar el presente y para hacer un futuro más amable. Gracias. Nos acompañan en la mesa, ya les decía, Nora, por cierto, Karen Sea Pérez y Carmen Castillo. Voy a presentar a las tres de una vez. Bueno, vamos a dejar con la palabra en primer lugar a Karen, y luego va a haber un intercambio entre Carmen y Nora. Karen Sea Pérez es integrante de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Ñuñoa, licenciada en Lengua y Literatura Hispánica y magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile, diplomada de postítulo en Archivística por la Universidad de Chile y el Archivo Nacional. Ha trabajado en distintos sitios de memoria y en proyectos vinculados al trabajo archivístico.
Entre el año 2017 y el 22 se desempeñó como coordinadora ejecutiva de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicación de la Universidad de Chile. En la actualidad es la encargada de Derechos Humanos, Género e Inclusión del Consejo Nacional de Televisión. Un aplauso para ella. Bueno, luego Carmen Castillo, que también nos honra con su presencia aquí esta tarde. Ella desde aquí, aunque pasa mucho tiempo afuera, sigue siendo de aquí, Carmen, y siempre, ¿no? Siempre presente. Carmen es documentalista, profesora de Historia e investigadora en el Centro de Investigación de Historia de América Latina de la Universidad Católica de Chile. Fue militante del Movimiento Izquierda Revolucionario MIR. Su documental, La Flaca Alejandra, en 93, ganó el FIPA de Oro, el Festival Internacional de Programas Audiovisuales de Biarritz, y una serie de otros galardones. Esta se reexhibió durante estas semanas, ¿no? Otro de sus documentales, Calle Santa Fe, recibió el premio Altazor 2008 en Artes Audiovisuales. Ella ha sido jurado del premio Altadis Nuevos Directores en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en el 2007. Ha escrito los guiones de varios de sus documentales, como los dos citados, e Inca de Oro. Así también los films de otros cineastas como Color Habana, Hasta Luego y La Montaña Azul. Un aplauso para nuestra invitada estelar, Nora Strejilevich. Aquí un pedacito nomás de su biografía, porque Nora tiene una larga historia. Tiene muchos años y por lo tanto... Tiene una larga historia. No, para tener una larga historia no se necesitan tantos años. Es escritora y docente universitaria argentina. Su vida exiliada la llevó sobre todo a Norteamérica. Cursó su doctorado en literatura hispanoamericana en Vancouver, Canadá, y es profesora emérita de la Universidad Estatal de San Diego. Su novela testimonial, Una sola muerte numerosa, que es la que hoy presentamos, obtuvo el premio Letras de Oro a la literatura hispánica en Estados Unidos en el año 1996, ¿no? Sí. Y se publica en Argentina luego, pero se publica como en el 2006 en Argentina, mucho tiempo después. En Alemania, en Estados Unidos, bueno, Italia y España, y fue adaptada al teatro, ¿no? El año 2002, y entonces aparece en el catálogo de Loma. Ya, lo voy a dejar hasta aquí, hay otros datos, pero nos vamos. ¿Cómo se llamaba los dos libros que Loma ha publicado, en todo caso, sobre testimonio? Sí, uno es Un día allá por el fin del mundo. Ese es Y el otro, El lugar del testigo. Voilà. Voilà. Lo primero, evidentemente, es agradecer esta invitación que se dio así de forma muy memoriosa, porque fue en el marco de la conmemoración misma del 11 de septiembre, el día lunes, en el Estadio Nacional, por esa conmemoración. Y por supuesto tiene mucho sentido porque yo primero tengo que contar que mi tesis de magíster la hice sobre este libro, pero hace muchos años atrás. Y, o sea, sobre este libro y sobre otro libro de Jorge Montalegre, que se llama Frazadas del Estadio Nacional, y lo hice precisamente con esos dos libros por el valor que se veía o que veía en ellos en relación a cómo desde la experiencia de la prisión política y de la tortura se podía dar cuenta de esa complejidad, se podía reflexionar además de esa complejidad. Había una reflexión también en el libro de Nora sobre el propio proceso del testimonio, y me pareció relevante y por eso trabajé mi tesis con esos dos libros. Y esa tesis se hizo en el marco de los 40 años del golpe, en septiembre del 2013, hace 10 años, así que fuera más, pero son 10 años. Y ahora cuando comencé nuevamente a leer, a retomar esa lectura, un libro que creo que conozco bien, que leí muchas y varias veces y me devolví a leer en innumerables ocasiones y momentos, creo que a 50 años del golpe tiene otra vuelta más.
y que evidentemente han pasado 10 años, yo también hay cosas que ahora leí de lo que escribí en ese momento y que me parece que quizás no era tan correcto, pero era una aproximación que me parecía interesante y que voy a rescatar en parte ahora también, pero también se me invitó a hablar acá como integrante de una asociación, un organismo de derechos humanos, que precisamente lo que hace es luchar por la recuperación de la verdad, de la memoria, la lucha contra el olvido, contra la impunidad, y en esa lucha el arte y todas las formas del arte es fundamental. Ha sido fundamental, fue fundamental en dictadura, es fundamental hoy en esta postdictadura que nos toca vivir y padecer también, y por eso creo que lo más importante es partir señalando que el libro de Nora es sin duda un libro fundamental para poder dar cuenta a las pasadas y nuevas generaciones de lo que significó o lo que significaron las dictaduras en el cono sur latinoamericano, la dictadura chilena, argentina, brasilera, uruguaya, porque algo de lo que decía esa tesis es que el libro de Nora es parte de una genealogía del testimonio, de la literatura testimonial, del relato testimonial que en América Latina ha surgido en distintos contextos, en general asociados a crímenes o a dictaduras, instalación de dictaduras cívico-militares. También ocurre en Centroamérica, en el cono sur latinoamericano, y Nora se inscribe dentro de esa genealogía testimonial, de la que hablo también en mi tesis, y creo que es además no es solo el testimonio de lo ocurrido, sino que es cómo a través de las formas literarias es posible dar cuenta o hablar de aquello que parece imposible de narrar. Cuando conocemos los relatos de la prisión política, los relatos de la tortura, del terrorismo de Estado, cuando alguien no conoce esa experiencia o no la ha vivido, lo primero que te dicen es como no, es imposible contar todo lo que ocurre ahí, o es muy difícil leer lo que ocurre ahí. Y yo creo que particularmente este tipo de literatura, el libro de Nora, lo que hace es un poco un juego respecto a cómo das cuenta del horror, pero también de lo fragmentario y de lo fragmentada que es esa memoria. La experiencia parcial de la prisión política, que en este libro va dialogando constantemente entre el testimonio judicial, los relatos de la prensa, los recuerdos de la infancia, los recuerdos del hermano desaparecido de Gerardo, los juicios, el rol de la sociedad civil, todas esas voces. Silvia también lo decía, hay una polifonía de voces en el libro de Nora. No es su relato, es el relato de Nora y de una sociedad completa, y eso es lo que se trata de ese puzzle de memoria y de historia, es lo que se trata de reconstruir en este libro. Yo creo que lo logra utilizando figuras literarias distintas, lo logra utilizando formas, guiones, relatos, hay poesía, hay periodismo, hay testimonio, hay canciones infantiles, y en esa complejidad es un libro que te hace literalmente ir y volver, no es un libro que se lee de una pura vez, es un libro que evoca en la propia lectura el inicio, el principio, el libro se divide en 3 partes, cada una de ellas asociada a distintos momentos de la vida, el exilio, el regreso, por supuesto la represión, y en cada uno de esos capítulos es como que fueras en un viaje con la autora, vuelves, hay recuerdos, hay algunas cosas que como estallidos de memoria, personas que no están, la forma en que se retrata a los desaparecidos y a las desaparecidas es algo que yo destaco. No es fácil hablar de la desaparición, sin embargo acá es posible entender qué implica la desaparición, y también creo que es interesante porque en el libro también aparecen los represores.
Y creo que ese probablemente debe ser uno de los principales desafíos, cómo hablar del represor, del torturador. Y en este libro aparecen las voces, aparecen a veces con relatos o con frases o entrevistas que dieron esos represores. Son reconocibles, aparece Macera, Videla. Pero lo que me parece interesante es que un relato sobre lo que ocurrió en los distintos países, en Chile, en Argentina, sin la voz de los represores, es un relato también incompleto. No es solo que faltan estos vacíos, que el libro además también lo tiene en sus poemas, hay espacios para el silencio también, para el olvido, eso también lo refleja el libro, así como en la memoria tenemos espacios para el olvido, a veces necesario, pero también aparece la voz del horror, representada en los propios represores, que es inevitablemente una de las aristas que se tiene que abordar si queremos hablar de lo que ocurrió durante la dictadura, quiénes fueron los responsables de lo que aquí se narra, de la tortura, de la desaparición, de la persecución de la sociedad civil. Esa voz también está, y está también no solo en lo que en las voces oficiales, sino también a través de lo que ocurría en las sesiones de interrogatorio y de tortura al interior de los recintos de represión. Y ese ejercicio, que es un ejercicio complejo, Nora logra ponerlo en esta novela a través de juegos. A veces es un juego como de las canciones infantiles, que pareciera que uno está volviendo a otro momento de su vida y de repente irrumpe una voz, que es la voz del represor, y quiebra el relato. Y es una forma muy extrañamente bella de narrar el horror, muy particular, no es tan común, y es algo que también rescato del libro de Nora. Y en relación precisamente a la figura de los represores y a cómo aparecen en los relatos, creo que a 50 años del golpe de Estado este libro también invita a reflexionar que esas voces, la voz del represor, que son quienes podrían además tienen información respecto a los desaparecidos, todavía no está. La voz de los represores sigue estando ausente. Lo que sabemos es la negación de lo ocurrido, en esta necesidad por reconstruir de distintas formas y maneras la memoria de lo que ocurrió en Chile durante la dictadura cívico-militar. Sigue faltando la voz de los represores, sigue faltando la verdad, sigue faltando la desclasificación de archivos que permitan acceder a los testimonios de las víctimas y por tanto también a los relatos de los represores, a los nombres de los represores. Siguen existiendo leyes que impiden acceder a los archivos de las Fuerzas Armadas y de Orden, como la ley 18.771, que todavía no se ha derogado y que, a propósito del plan de búsqueda, alguien decía, una ministra, que no tenía por qué pensar que las Fuerzas Armadas no habían entregado toda la información que tenían. Y yo pensaba, podemos pensarlo, porque primero existe una ley que ha impedido que las Fuerzas Armadas y de Orden entreguen esos archivos para su conocimiento, para acceder a la verdad. El derecho a la verdad es algo importante, fundamental, no solo para las víctimas, sino también se ha considerado como algo relevante para la sociedad en su conjunto. El derecho a acceder al destino final de los detenidos desaparecidos es una obligación. Y para mí, desde esta posición, Nora me dijo como que hablar desde el rol de sociedad civil. Y cuando leía el libro de Nora pensaba como, lo escribí o leí este libro hace 40 años, o sea, hace 10 años, cuando había una especie de boom de la memoria. Se publicaba mucho, se estudiaba mucho. En el Centro de Estudios Latinoamericanos teníamos un área de memoria. Reflexionábamos, pensábamos en lo importante que era tener relatos testimoniales en las publicaciones de libros, en los documentales, etc. Y ahora cuando volví a leer este libro hace 50 años decía, hay cosas que siguen faltando, esa memoria inconclusa, ese puzzle de la memoria que ha avanzado, que tenemos mucho, que está el libro de Nora, que hay causas judiciales,
sigue estando cruzada por dos cosas que son inevitables. Por una parte, la voz de los represores que no quieren entregar esa información, y por otra, los desaparecidos. O sea, en Chile, en América Latina en su conjunto, ayer y hoy sigue existiendo la desaparición forzada como ese espacio gris de los recintos de represión, como ese lugar al que no podemos, que no logramos completar. Y tiene que ver con esta imposibilidad de acceder a conocer la voz de los responsables, a conocer quiénes fueron. Quizá ya no, alguien decía que con el plan de búsqueda va a ser muy difícil encontrar a los compañeros y compañeras desaparecidos. Sin embargo, creo que hay una obligación por avanzar en la verdad, en saber qué pasó con los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, en ayudar a completar este puzzle de la memoria con quienes tienen información. Y cuando leí el libro pensaba que es una invitación a eso. La literatura testimonial nos invita también a pensar en este desafío de la reconstrucción de la memoria, en el que somos parte no solo quienes fueron víctimas, quienes somos parte de la sociedad civil, quienes militamos en el mundo de los derechos humanos, tenemos una responsabilidad por acompañar este tipo de relatos. La novela de Nora y la novela de otros compañeros, la poesía, los documentales, han cumplido un rol fundamental, han abierto un tema que muchas veces se ha intentado cerrar. Parte de la impunidad tiene que ver con el olvido, con no querer saber. Por otra parte, Jorge Semprún decía en su libro La escritura o la vida, se cuestionaba por esta necesidad de conocer del otro. Quien no vivió la experiencia concentracionaria también tiene una urgencia por saber, y por preguntar, y por insistir, y por exigir al otro que cuente todo, que dé cuenta de todo lo que pasó en ese lugar que tú no conoces. Y Semprún decía como, no todo, o sea, efectivamente la literatura, el lenguaje nos permite hablar de lo más horrible, de lo más hermoso. Sin embargo, a veces necesitamos, quienes vivimos la prisión o la experiencia concentracionaria, necesitamos también el olvido para sobrevivir, para poder llevar adelante esa vida. Y Nora también lo reflexiona, ella dice en el otro libro, El arte de no olvidar, el único espacio donde pude poner en escena el desastre y en la medida en que le daba forma, sobreponerme a su impacto, fue el literario. La novela testimonial, la literatura con las formas, con las posibilidades de juego también que da, es también un espacio de refugio, esta posibilidad de poner en palabras el horror, de dar cuenta a un otro, a quienes leemos esa novela, y con una, a veces pareciera como con esta necesidad de completarlo todo. En la novela de Nora es como una explosión de memoria, de formas, de figuras, de voces, de personas, y creo que lo que destaco más y lo que a mí me llevó a trabajar con ella es precisamente esa urgencia por contarnos a nosotros todas esas complejidades y matices y grises que tiene no solo la experiencia propia del secuestro y la detención, sino lo que ocurre después, lo que ocurre en el exilio, lo que ocurre cuando vuelves a un país completamente distinto. Yo pensaba evidentemente en la postdictadura chilena, cuando no hay espacios para contar, cuando se trata de dar vuelta a la página, la literatura está ahí a contrapelo de ese olvido, está constantemente insistiendo en, quizás de formas menos evidentes que una comisión de verdad o que un discurso judicial, la literatura logra permear ese relato de impunidad y de olvido a través precisamente de las distintas formas y posibilidades que le entrega el arte. Por eso también es llamativo que el otro libro de Nora, que lo que hace es trabajar con literatura testimonial, se llame El arte de no olvidar. Me quedo ahí porque se cruzan muchas cosas a propósito de este libro. La invitación, por supuesto, es a leerlo. Es un aporte en un contexto además en que hemos visto cómo surge nuevamente el negacionismo,
el fascismo y el negacionismo que tiene una cosa bien perversa, que es culpar a quienes viven la presión política y la tortura de, en nuestro caso, polarizar el país. Y en ese contexto, en el contexto de ascenso de discursos que buscan dar una connotación negativa a quienes trabajamos en memoria, en derechos humanos, creo que el libro de Nora vuelve a instalar una discusión, vuelve a abrir la discusión. Espero que sea leído, que sea llevado a las universidades, que reflexionemos nuevamente respecto a los límites también que tiene el testimonio y por lo tanto a la necesidad de tener políticas públicas que acompañen estos relatos, que acompañen a quienes han llevado adelante los procesos de memoria, quienes han escrito, quienes han estado en la militancia de las organizaciones de derechos humanos. Creo que ese libro también es una invitación y una interpelación al Estado. Nosotros hemos hecho esto, nosotros hemos escrito, hemos producido, hemos recuperado espacios. El rol ahora también es el Estado. ¿Qué hace el Estado para acompañar estos libros, las demandas de las organizaciones y por supuesto a las compañeras y compañeras que fueron secuestradas, torturadas y hechas desaparecer? Así que solamente invitar a leer este libro, que es algo que no dije pero que es bien maravilloso y que va a abrir, yo creo que una serie de discusiones y va a volver a poner en la palestra la relevancia de la literatura testimonial.